Les saludo nuevamente, hermanos y hermanas de la Iglesia Menonita, una vez más aquí desde Wheaton, en Illinois, cerca de Chicago. Lo que yo quisiera hacer ahora es compartir un breve mensaje, y el propósito del mensaje es tratar de cambiar un poco el discurso sobre la migración y los inmigrantes. Todos sabemos, y ustedes, muchos de nosotros vivimos la necesidad y el temor legal, los obstáculos, experiencias negativas, los retos muy particulares para un pueblo inmigrante. Y no quiero negar eso y no quiero minimizar eso tampoco. Pero a la vez yo quisiera que pensáramos de otra manera, algo adicional para complementar esa experiencia. Y por eso en estos momentos, en este tiempo que tengo, lo que yo quisiera hacer es hablar un poco de la misión del pueblo de Dios y la misión aún del pueblo inmigrante cristiano. Si pensamos en Génesis, ya mencioné a Abraham en la presentación, Génesis capítulo 12, vemos que la misión del pueblo de Dios empieza con un inmigrante, un beduino, como nosotros diríamos, uno que tiene a sus ovejas y va moviendo por la tierra prometida, que veremos un poco más adelante. Y cuando pensamos en esa realidad, que la misión viene a un ser inmigrante, Abraham, y que él vive toda su vida como una persona sin propiedad, y también sus descendientes igual, beduinos, vemos que esa realidad, esas historias, enfatizan, subrayan la idea de que el cristiano es un peregrino y es un extranjero en esta tierra, porque así empieza el pueblo de Dios como un pueblo peregrino, literalmente. Y también quisiera que viéramos que el inmigrante no solo es un víctima de las circunstancias, no solamente es un blanco de leyes negativas, también el inmigrante puede ser protagonista en la misión de Dios. Cuando pensamos en la misión de Dios, podemos otra vez empezar en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1 nos dice 7 veces que lo que Dios había creado era bueno. Y después de crear al ser humano es sumamente bueno. Todo está en su lugar, todo está funcionando como debe funcionar bajo la soberanía de Dios. Hay bendición. Es una realidad fructífera, llena de paz y de orden y de obediencia. Pero sabemos que después de capítulo 1 y 2 viene capítulo 3. Ahí vemos la caída del ser humano. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios dice, cuando ustedes coman del fruto del árbol que está en medio de este huerto, ciertamente morirán. Literalmente en el hebreo dice, muriendo, morirán. Muy enfático. Cuando llegamos al capítulo 3, vemos ya el primer pecado, pero lo que no vemos es la muerte. Interesante. Si pensáramos tal vez en Romanos 5, ahí dice el apóstol que murió el primer Adán espiritualmente. Pero si estamos en Génesis, sin Romanos, porque Romanos sería escrito siglos después, ¿qué significa esa idea en la historia, en el relato de Génesis? Más contradictorio, aparentemente, es que cuando el varón, el Adán, da nombre a la mujer, su nombre es Eva, y es un juego de palabras en el hebreo, significando que ella es madre de los vivientes. Capítulo 4, versículo 1, nace el primer bebé, el primer varón, con la ayuda del Señor. Hay vida, no hay muerte. Hay separación de Dios, eso sí, al final del capítulo 3. Y nadie ha muerto todavía.
Pero ya en capítulo 4 empiezan los muertos. Caín mata a su hermano Abel. Y al final del capítulo 4, Lamec se jacta de cuántos ha herido y cuántos ha matado. Cuando vamos al capítulo 5, hay un refrán que se repite vez tras vez en el capítulo 5. Y murió, y murió, y murió, y murió. No por ser matado, capítulo 4, sino por vejez, tal vez enfermedad. Llegamos al capítulo 6 y la tierra está llena de violencia. Y con eso viene el juicio del diluvio y todos mueren por la mano de Dios. Cuando Dios dice, cuando coman de este árbol, ciertamente morirán, ya estamos entendiendo. El ser humano es separado de Dios, muerte espiritual, según Pablo. El ser humano se mata. El ser humano muere por vejez, ya con las canas, como tengo yo, y por la enfermedad o por la mano de Dios. En medio de un mundo de muerte, de tanta oscuridad, ¿qué es lo que vemos de esperanza? Bueno, al principio hay unos hombres que son de fe. Capítulo 4, Set, versículo 25. Es el primer hombre que empieza a clamar a Dios. 4:26, perdón. En capítulo 5 vemos a Enoc, que es llevado por Dios, porque él caminaba con Dios. Y después viene Noé. Y Noé es mencionado en capítulo 5 y su nombre en hebreo es Noach, que es un juego también de palabras. Y ese juego de palabras se explica en capítulo 5, versículo 29. Dice así la palabra. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es un eco de capítulo 3 y de la maldición del capítulo 3. Aquí vemos al ser humano que va a cambiar todo eso. Y empieza muy bien. Construye el arca, lo llena con animales, viene el diluvio, sale del arca después del diluvio, y la primera cosa que él hace es construir un altar y empieza a clamar a Dios. Excelente. Pero cuando llegamos al final del capítulo 9, encontramos a la gran esperanza humana, Noé, en su tienda, borracho, inconsciente, un fracaso total. ¿Dónde está entonces la esperanza humana? La gran esperanza de esta persona, pues ya no va a funcionar. Cuando leemos ese capítulo 9 al final, él da una palabra a cada uno de sus hijos. Capítulo 10 nos dice que de esos 3 hijos saldrían las naciones del mundo. Y en varios versículos, en versículos 5, 20, 31 y 32, dice, estos son los descendientes de, y da el nombre del hijo, según sus idiomas, sus lenguas, según sus naciones y según sus territorios. Y si nosotros nos preguntáramos, ¿cómo es que se esparció la humanidad? Eso se explica en capítulo 11. Capítulo 11 nos explica cómo es que llegamos al capítulo 10. Capítulo 10, pues, nos da la lista de las naciones. Capítulo 11 nos explica cómo es que Dios esparció las naciones por toda la tierra. Y es un pasaje clave para la misión. Quiero que escuchen bien, dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Capítulo 11, versículo 3. Y se dijeron a otros, unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, vemos una rebelión total. En vez de llenar la tierra, quieren concentrarse en una ciudad. En vez de vivir en obediencia, quieren construir una torre que llega hasta el cielo y estar donde Dios está. ¿Cómo es la reacción de Dios? Versículo 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí hay un poco de humor bíblico. Para ellos era una torre que llegaría hasta el cielo. Para Dios es tan pequeña la torre que Él tiene que bajarse para ver qué estaban haciendo. Las aspiraciones, el orgullo, la ambición humana no es nada en los ojos de Dios. Ya en capítulo 12, entonces, vemos que Abraham es llamado para responder a la realidad humana. Ya hablamos en la presentación de las cientos de millas que él caminó para llegar hasta la tierra prometida. Y llegando ahí, viene la promesa, capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Ven la diferencia? ¿No escuchan el Éxodo capítulo 11? Él haría de ellos una nación grande, o de él una nación grande. Aún sin hijos, Dios va a hacer un milagro. Pero lo que vemos también es que él dice: engrandeceré tu nombre. En capítulo 11, ellos querían hacerse un nombre en base a su rebelión. Aquí vemos que el nombre del pueblo de Dios será engrandecido en cuanto obedezcan, en cuanto cumplan su misión de ser bendición a las naciones. Si nosotros entendemos cómo es que se desarrolla la historia bíblica, las naciones nacen en Babel. De Babel, Dios esparce las naciones. Ellas nacen en Babel. Toda nación tiene en su corazón el orgullo y las aspiraciones y la arrogancia de Babel. Todos tienen en su corazón rebelión en contra de Dios. Pero Dios dice que la misión de su pueblo es bendecir a esas naciones. Él les va a hacer una nación, un pueblo, para que sean bendición para los demás pueblos que están en rebeldía en contra de Dios. Y él dice en versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. O también se bendecirán, es otra manera de traducir esa frase. En ti todas las familias de la tierra. El pueblo de Dios recibe bendición, versículos 1 al 2, y ya la última frase del versículo 2 y el versículo 3, por haber recibido, seremos bendición. Y si nos preguntáramos, ¿qué es la bendición de Dios? Pues en el libro de Génesis, ya empezando en capítulo 1, la bendición es comida. Son ovejas, rebaños, hijos, agua, paz. Es todo lo que vemos en el libro de Génesis. La bendición que trae José al pueblo de Egipto, ¿verdad? Organizándoles en un tiempo de hambre. La bendición aún socioeconómica y política que trae el pueblo de Dios a una nación ajena. Pero también la bendición de Dios en Génesis es espiritual. Ya en capítulo 2, versículo 3, vemos que se santifica el día del sábado. Es un día bendecido por Dios, apartado para Dios. Y vemos en las historias de Génesis a su pueblo llamándole o clamando a él en sus altares, testificando de su gracia a los demás. Y vemos a varios respondiendo y entendiendo que la bendición que ellos reciben viene de la mano de Jehová. Es una misión material, una misión espiritual.
Las dos cosas, las dos dimensiones van de la mano y no se pueden separar porque todo se hace en el nombre de Jehová, siendo la vida material como la vida espiritual. Bueno, regreso entonces al punto con que empecé esta pequeña charla. La misión, el protagonista de esta misión es Abraham, un beduino, con sus rebaños. La única tierra que él tiene al final de su vida es que él compra un terrenito para poder enterrar a su esposa que acaba de morir. Es lo único que él tiene como una propiedad. Es un ser migrante. Sus descendientes también seres migrantes. Ya mencioné en la otra presentación, Mateo 28, la Gran Comisión. Tenemos el mandato de ir a las naciones. El libro de los Hechos, la estrategia de Pablo y los demás es ir a los pueblos de diáspora judía, ahí por el mar Mediterráneo, para evangelizar y plantar iglesias. La misión, protagonista, Abraham y también los descendientes y aún el pueblo de Dios, por toda su historia, ha sido un pueblo inmigrante, peregrino, extranjero, en tierras ajenas. Y los inmigrantes hoy en día igual. Somos un pueblo necesitado, somos un pueblo que sufre. Los cristianos que son inmigrantes ya tienen un llamado aún mayor, un llamado a hacer misión, a testificar de Dios y su gracia, ser testigos de lo que Él ha hecho y lo que Él hará, no solamente para otros inmigrantes, sino también para la cultura mayoritaria. Ya entonces el inmigrante no solamente es víctima, sino también es uno que labora en la viña del Señor. Y si uno estudia las estadísticas en este país, todas las denominaciones están creciendo o manteniendo sus números por causa de las iglesias de los inmigrantes. Hispanos, africanos, asiáticos. Sin los pueblos inmigrantes en este país, la iglesia va en decadencia. Pero es por la presencia de millones de creyentes nuevos a este país que la iglesia sigue con vida. Entonces, hermanos, lo que yo quisiera hacer es dejarles esta idea. Siendo inmigrante con todas sus necesidades, y son reales, no niego eso, ¿cómo podemos pensar en cumplir con la misión que Dios les ha dado? Usted ha venido a este país no solamente por su sueño norteamericano o por su necesidad. Tal vez sea posible que usted haya llegado a este país para cumplir con un propósito divino. Ser luz en un país bastante oscuro, con tanto pecado, con tanta rebelión, con tanto fracaso. Y la iglesia hispana, de habla hispana, no solamente pensar en sus vidas, sino también en la vida de un pueblo, de una comunidad de creyentes menonitas en este país. Les reto entonces, el desafío para que empiezan a pensar en la misión y pensar en la misión como individuo y también como iglesia. Juntos podemos cambiar a este país. Juntos podemos ser una voz poderosa de gente sin poder, porque nuestro poder vendría de lo alto, porque iremos en el nombre del Señor. Que les bendiga, hermanos, y que les ayude y anime en estos días. Amén.